Hola, bienvenidos a todos a nuestro devocional Fuego de Dios. Qué bendición poder estar aquí con ustedes en este estudio que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que hemos querido compartir con cada uno de ustedes. Ahí donde te encuentras, te invitamos para que cojas lápiz, para que cojas tu cuaderno de apuntes y juntos vamos a aprender lo que el Espíritu Santo nos va a decir hoy a través de la iglesia de Pérgamo para nuestras vidas. Les recordamos entonces suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y darle like al video si así lo consideras y te gusta. Muy bien, antes de iniciar, vamos a orar. Andrés, bienvenido. Bueno, qué bendición el poder estar con todos ustedes hoy, continuando con este estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis, hoy con Pérgamo. Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces con la oración. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. La gloria es para ti, alabanza y adoración. Sí, pedimos dirección tuya, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendice cada persona que nos está viendo, Señor, Sí, que ha venido estudiando o quizás se conecta por primera vez. Bendícelo allí donde está. Bendice sus finanzas, bendice su vida espiritual, bendice todo lo que esa persona emprenda en el nombre poderoso de Jesús. Y sobre todas las cosas, bendícelo, Amén. Sálvalo, Amén. ten misericordia de esta persona, de toda su Sí, casa, Señor. Señor. Ayúdanos y háblanos en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al 17. Vamos a leer. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muy bien. Amén. Pues la ciudad de Pérgamo, el nombre viene de pergamino, era la ciudad que fabricaba los pergaminos. Y tiene un significado muy bonito. El nombre de Pérgamo significa ciudad fortificada o fuerte. Así es. Era considerado como un centro intelectual, ¿sí? Era una ciudad muy culta, un centro intelectual. Pero ¿qué pasaba allí en Pérgamo? Y es que había una acrópolis en la parte más alta de la ciudad. Era como un altar y allí había entrado una fortaleza. Ese altar, la persona que entraba a Pérgamo era lo primero que veía en esa parte más alta, ¿cierto? Ese altar estaba dedicado al dios griego Zeus, y el fuego en ese altar no se apagaba ni de día ni de noche, nunca se apagaba. Cuando la Biblia, lo que acabamos de leer, dice, donde está el trono de Satanás, muchos estudiosos dicen que se refiere a eso, a ese lugar alto donde estaba a ese altar, esa imagen del dios Zeus, Zeus, y en el cual siempre mantenían allí como ese fuego encendido. Y Pérgamo se caracterizaba mucho por la idolatría, lo estamos viendo, adoraron al dios Zeus, y también por la inmoralidad sexual. Y porque además de Zeus, que era considerado el padre de los dioses, también adoraban a una diosa, se llamaba Atenea, diosa de la sabiduría, y al dios del vino y del éxtasis, llamado Dionisio. Además, hay otro dios llamado Asclepio o Esculapio, y vemos que este dios Esculapio es el dios de la medicina, que todavía se simbolizaba con la serpiente,
y si vemos actualmente el logotipo o el símbolo de la medicina, hay una serpiente y proviene de este dios Esculapio. Así es. También tenían culto al César. Incluso tenían un templo dedicado a él, al emperador romano. Y hay algo, y es que cuando los cristianos allí eran perseguidos, no los perseguían por no rendir culto a estos otros dioses, o a Zeus, o a Atenea. No, los perseguían por no rendirle culto al emperador. Al César. Los cristianos vivían en una continua amenaza de muerte. Pero vamos a ver entonces qué le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo. Lo primero es el destinatario, y al igual que como inician las demás cartas, el Señor Jesús le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién es el ángel? Recordémoslo una vez más. El pastor, el ángel significa angelus, mensajero, y el mensajero en ese momento era el pastor encargado de la iglesia. Es el destinatario. Así es. Miremos ahora la presentación que Jesús hace de sí mismo. Y ya lo habíamos dicho, que cada presentación que Jesús hace a cada una de las iglesias tiene que ver con la problemática que viven las iglesias. Y aquí se presenta entonces como el que tiene la espada aguda de dos filos. El que tiene la espada aguda de dos filos. Y esto hace diferencia con la espada de los soldados romanos. Ajá. Esta espada significa que sus palabras son cortantes y que su mensaje va a penetrar hasta lo más profundo del corazón, y que con su palabra, o sea, la espada de dos filos, puedes hacer toda obra del mal. Entonces aquí recordamos también esa palabra en Hebreos que dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones. Aquí Jesús entonces se presenta como aquel que tiene esa espada de dos filos en su boca. ¿Qué más le dice entonces? Le dice: yo conozco tus obras. ¿Qué significa? Ya lo hemos dicho. Yo escudriño, yo peso, yo examino, yo sé lo que otros no ven, yo escucho lo que otros no escuchan. Eso significa yo conozco. Les dice: conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Él hace mucho énfasis: yo conozco tus obras y dónde moras. Ajá. ¿Por qué? Porque imagínate, Andrés, que le preguntaban a la gente en Pérgamo: ay, ¿y dónde vives? No, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde mora Satanás? Durísimo, decir esto. O sea, que Jesús sabía el sitio donde estaba fundada esta iglesia, la condición espiritual en la que ellos vivían. Así es, y el ambiente que se movía al exterior de la iglesia. O sea, el Señor, cuando Él le dice: yo conozco y sé dónde moras, lo que Él le está diciendo: yo no soy indiferente a esa guerra que tú vives a diario. Yo no soy indiferente a esa lucha espiritual que tú tienes diaria, porque en medio de todo este paganismo, de toda esta idolatría, de toda esta inmoralidad, yo te llamo a que en medio de eso tú me alabes, tú me cantes, tú me glorifiques, aún en la misma cara de Zeus, que lo tienen allá en ese lugar alto, pero yo estoy por encima de todo esto. Así es. Yo conocía ese ambiente donde ellos vivían. Muy pesado el ambiente. Mejor dicho, las personas que se convertían al cristianismo lo hacían por convicción. Como tenían tanto sufrimiento, persecución y ese ambiente tan pesado, entonces lo hacían por convicción y no por moda como pasa ahora. Sí, eso, allá el que se convirtiera porque estaba completamente seguro de la salvación que Jesús vino a dar. O sea, ellos, si se convertían, era porque había una real pasión por Dios, por la palabra de Dios, ¿cierto? No lo hacían porque ahora mucha gente dice ser cristiana, pero miramos la vida de esa persona y no ha habido ningún cambio, o sea, no ha habido una transformación. Y años. Pero aquí vemos que estos cristianos se convertían porque realmente creían en el Señor Jesús. Hoy se usa mucho esa frase, Andrés: ay, no, ser cristiano es tan difícil, pero yo quisiera
preguntarle a uno de esos habitantes o creyentes o de uno de esos cristianos que vivía allá en Pérgamo si para ellos era fácil ser cristiano. Para ellos era fácil, no era nada fácil, ¿cierto? Entonces el Señor reconocía eso. Él les dice, yo sé dónde moras, yo sé dónde, en medio de que tú me proclamas y tú retienes mi nombre y retienes mi fe, en medio de que hoy es fácil para nosotros decir que somos cristianos porque hoy vivimos un evangelio muy cómodo, pero para estos creyentes de esta iglesia no fue nada fácil. Así es, y también existían los cristianos, en los hermanos nuestros en Pérgamo, tenían esa presión interna y externa. Así es. Externa porque los perseguían y los acusaban y los mataban si no adoraban exclusivamente al César, al emperador, y esa condición de inmoralidad que vivían. Pero también a nivel interno, ellos habían como dentro de la iglesia habían aceptado unos falsos maestros, o sea y habían adoptado como esas costumbres paganas y las habían introducido a la iglesia. O sea que todo el ambiente que se vivía en aquella ciudad poco a poco se fue como permeando dentro de la iglesia, sí, ¿cierto? Pero el Señor viene y les da un elogio. En el versículo 13b, Él dice, pero retienes mi nombre, sí, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pues viene él con ese elogio y le dice, vea, en medio de todo lo que usted está viviendo, que yo no soy indiferente donde usted vive, usted en medio de eso ha retenido mi nombre y ha guardado mi fe, aún en medio de esa situación difícil que vivió Antipas. ¿Pero qué es, Andrés, retener? No, eso tiene un significado muy profundo. Retener es guardar, usar fuerza, echar mano, abrazar, aferrarse a la palabra, a la fe y al nombre de Jesús. Entonces Él les dice, vea, ustedes agarraron mi nombre, ustedes echaron mano en mi nombre, abrazaron mi nombre, aún en medio de todo esto. Y también ustedes, lo que el Señor les quería decir, es que tienen una gran fidelidad a mi nombre, al nombre del Salvador. Aquel que se aferre al nombre del Señor Jesucristo nunca lo va a invocar en vano, jamás lo va a invocar en vano. Y también les dice, ustedes no han negado mi fe. ¿Pero qué quería decir el Señor con esto? Manejaban la sana doctrina, la fe, no negaron las creencias fundamentales de la fe, como cuáles. Y eso se vive actualmente, es nuestra doctrina. La Biblia es la palabra de Dios, que Jesús es Dios hecho hombre, que fue concebido por el Espíritu Santo, murió, que esa muerte trajo la redención y la salvación para nosotros. O sea que fue una muerte expiatoria y sustitutiva. Que resucitó dentro de los muertos, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que la salvación solamente es en el nombre de Jesús, la salvación solo es en su nombre, y la salvación no es por obra, sino por la gracia. Así es. Y además, también la doctrina, también ellos proclamaban la segunda venida del Señor Jesús. Así es, entonces eso es lo que se refiere Jesús cuando les dice, ustedes no han negado la fe. No negaron nada de eso. Así es, la iglesia no negaba absolutamente nada de esto. Y dice, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Pero ¿quién era Antipas? Antipas era un pastor de allí de la iglesia de Pérgamo. Él fue mártir, ¿sí? Lo mataron delante de todo el pueblo, lo quemaron, lo metieron, pues dicen los historiadores, las personas pues que han estudiado toda esta historia, que lo meten dentro de un buey de bronce y luego le prenden fuego a este buey, que cuando a él le decían niegue a Jesús, niegue a Cristo para que pueda salvar su vida. Él responde al igual que Policarpo, la iglesia que vimos unos días antes. Él dice, si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo. Y vemos algo muy hermoso acá, Andrés, y que es que Jesús lo llama testigo fiel.
O sea, usa uno de sus propios títulos con el que se presenta iniciando el libro Apocalipsis como el testigo fiel y se lo adjudica, o sea, se lo da a este hombre. ¿Cómo sería la vida de este hombre? Que Jesús usa uno de sus títulos personales para dárselo a él. Y Antipas era pastor, como dijiste, y se cree que era el pastor de la iglesia de Pérgamo. Sí. Se cree que era el pastor y a quien fue dirigida la carta. Muy Entonces bien. vamos a ver la amonestación, versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tenía el Señor contra ellos? Que retenían la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí está entonces la amonestación o la reprensión que nuestro Señor le da a la iglesia. Ellos decían, lo podemos aquí parafrasear o imaginárnoslo, ellos decían, yo esto no lo niego, yo retengo el nombre de Jesús, yo abrazo ese nombre, yo no niego la fe, pero dentro de la iglesia hay unos falsos maestros. Se están levantando unas falsas enseñanzas, unas doctrinas horribles. Yo no voy a practicar nada de lo que ellos dicen, pero yo voy a permitir que ellos sigan ahí. Yo no voy a decir absolutamente nada. Yo voy a permitir que ellos sigan en medio de nosotros. ¿Qué significa esto? Toleraron el pecado dentro de la iglesia. Aunque ellos no lo hacían, aunque ellos no lo practicaban, ellos no practicaban la inmoralidad ni la idolatría, eso todo se permeó dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué trajo Andrés? ¿O qué tan delicado esto? Porque esto trajo que ellos retenían el nombre de Jesús, la doctrina, pero al permitir que estas cosas entraran dentro de la iglesia, ellos poco a poco asimilaron y llegaron a un punto tal que era difícil distinguir quién era cristiano y quién no era cristiano. O sea, no había diferencia. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a procurar que el mundo no se ofendiera con lo que ellos predicaban. ¿No le parece muy conocido a nuestro contexto hoy? Total, ¿cuántas personas, cuántos cristianos permiten pecado y viven igual como cualquier persona del mundo? ¿Cuántas personas en el trabajo la gente no sabe que es cristiano? No se identifica como cristiano, o lo tiene nomás como por moda, como hablamos ahora, o como una religión, nomás voy cada 8 días y ya, pero que intimidad, que relación de Dios o ese compromiso con Dios de vivir en santidad, nada que ver. Y hay algo acá también, y es que se dice mucho, es que aquellas personas que denuncian de pronto ese pecado a través de una predicación, de una enseñanza, entonces lo que muchos dicen es que están haciendo señalamiento, que es que está haciendo juicio. Sí. Y eso no es así, porque entonces Jesús, Él está aquí llamando esa atención y le está diciendo, ustedes están permitiendo eso cuando debieron haber hecho algo. Sí. Y muchas veces nosotros sabemos, no somos perfectos ninguno, estamos en ese proceso de santidad, procuramos vivir agradándole al Señor, apartándonos de las cosas que sabemos que a Dios no le agrada, pero también no puede ser excusa de decir que no le voy a decir, a exhortar a alguien a decir, mira, está pasando esto porque el Señor me ha enviado a que te diga esto sin temor, pero eso sí, con amor, decírselo, no tolerar esas cosas, no quedarnos callados ante el pecado, que muchas veces somos conscientes de que está pasando, pero nos hacemos como que aquí no pasó nada y no decimos nada. ¿Por qué? Porque viene ese temor que me digan, no, es que me van a decir que yo quién soy. No, usted es un hijo de Dios con toda la autoridad delegada por Dios para decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno, pero eso sí, decirlo personalmente, no estárselo diciendo a los demás, veas que públicamente, no, a la persona como tal, y eso es mostrar el amor de Dios. Y otra cosa también,
es tomar conciencia como líderes. Si tú eres líder de una iglesia X, de X denominación, si eres líder y estás en pecado, tomar la decisión de no ministrar ni la alabanza en ningún ministerio hasta que te pongas bien y tengas un corazón ya restaurado. Amén. Porque vas a estar ministrando inmoralidad. Si estás, por ejemplo, en fornicación y estás ministrando en la alabanza o en la enseñanza, o en el diaconado, o sea, en cualquier ministerio. Tomar la decisión voluntariamente y ser consciente de que no estoy bien espiritualmente y no ministrar, hablar con el líder o con el pastor de su iglesia, decirle, no, este domingo paso, organizo unos asuntos. Y aquí lo importante no es que deje el ministerio, no lo deje. Es restaurarse, es apartarse, porque ahora vamos a ver lo que el Señor les dice, ¿cierto? Pero hay algo aquí, y es que ya no se predica mucho acerca de esto, porque es que hoy lo que se hace es ponerle pañitos de agua tibia a las personas. Y no es así, hay que predicar la palabra como es, hay que predicar del pecado, porque es que si no se predica del pecado, entonces la persona no va a tener necesidad de decir, Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? Yo tengo que cambiar esto porque Jesús está a la puerta y yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Yo necesito quitar esto de mí, desarraigar esto de mí para poder tener una vida agradable, que cuando Jesús aparezca en las nubes nos podamos ir con Él. Él, a eso es lo que nos llama el Señor. Entonces, y Él le dice, o sea, ¿cuál era entonces esa amonestación? Que la iglesia de Pérgamo estaba permitiendo allí esa doctrina de Balaán y la de los Nicolaitas. La doctrina de Balaán la encontramos, si tú quieres ya luego leer, en Números del capítulo 22 al capítulo 25 está toda la historia de Balaán. ¿Quién era Balaán? Era un profeta que aparentemente era un profeta de Dios, ¿sí? Pero vemos que en su actuar es todo lo contrario, porque a él lo llama el rey de Moab, Balac, que era Balac, y lo compra por dinero. ¿Para qué? Para que él maldijera al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no tuviera que enfrentarse con Moab, porque ya ellos sabían que era pérdida, porque quien peleaba por el pueblo de Israel era el mismo Dios. Sí. Entonces llama este rey de Moab, Balac, llama a Balaam y le dice, yo necesito que usted me maldiga a este pueblo. Y cada vez que Balaam iba a ir a maldecir al pueblo, les salía la palabra de bendición, porque lo que Dios bendice no hay nadie que maldiga. Lo que Dios bendice no hay maldición que pueda contra ellos. Entonces, ¿qué pasa? Así pasaron como 3 veces y no pudo hacer nada. Entonces este rey se enoja y le dice, pero ¿cómo así? Yo le estoy pagando, le estoy dando lo que usted quiera para que me maldiga este pueblo y lo único que sale de su boca es bendición. Entonces Balaam, incluso Dios le estorba, incluso pone a que le hable una mula cuando él iba a maldecir al pueblo, pero este hombre entenebrecido no entendía. Entonces lo que hace es, vea, le dice a Balac, ni usted ni yo podemos maldecir a este pueblo, porque este pueblo ya está bendito por Dios. Sí. Pero yo le voy a dar a usted la clave de cómo podemos acabar con este pueblo. Muy sencillo. Vamos a leer lo que él le dijo. Vamos a ir a Números, el capítulo 25, versículos del 1 al 4, lo que nos dice la palabra de Dios respecto a esto. Números 25. Dice, y moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo al peor, y al furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Mire lo que pasó. Balac le dice, la única manera en que usted puede debilitar a este pueblo es que usted mande a las moabitas para que seduzcan a los hijos de Israel, y ellos los seduzcan sexualmente, y ellos ya estando seducidos,
por las mujeres, ellos van a empezar a adorar a los dioses de Moab, van a sacrificar a los ídolos, van a comer de lo sacrificado, y el Dios de ellos los va entonces a castigar. ¿Por qué? Este falso profeta sabía de la santidad de Jehová, pero también conocía la debilidad del pueblo. Y en el versículo, en el capítulo 31 del mismo libro de Números 31, versículo 16. Dice la palabra de Dios: He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Mire qué delicado es. Esa misma doctrina de seducción, de idolatría, de inmoralidad, era la que estaba permitiendo la iglesia de Pérgamo. Sí. Y no solo a ellos, sino también a los nicolaitas. O sea, eran estos falsos maestros. Ellos enseñaban allí, es que dice que les permitían incluso enseñar. Si vemos lo delicado, entonces estos maestros de estas doctrinas estaban dentro de la iglesia de Pérgamo. Mire, los líderes, los creyentes, ni el pastor hizo nada. Nada hicieron y permitieron esto dentro de la iglesia. La falsa doctrina, Así la es. inmoralidad. Pero entonces viene ya la instrucción de parte del Señor para la iglesia de... En el versículo 16. Dice entonces: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la instrucción, Andrés, que Él les da? Que se arrepientan. Así Fácil. es. Que cambien la manera de pensar, que tomen como esa decisión de no aceptar más esta mala doctrina y echar fuera a sus maestros, esos falsos profetas. Así es, de que se tenían que arrepentir de esas falsas enseñanzas, de haber permitido esto dentro de la iglesia, de no hacer nada. De eso es lo que el Señor les dice: arrepiéntanse. El haber permitido la inmoralidad dentro de la iglesia, con esos nicolaitas que son los mismos de Éfeso, permitían la inmoralidad, entonces coqueteaban con el mundo y estaban en la iglesia. Ajá. Y así pasa en esta sociedad actual y en la cristiandad actual. ¿Cuántos cristianos son con un pie en el mundo y con el otro pie en la iglesia? Y están sirviendo en la iglesia y cantan y alaban y predican y enseñan, y no hay un compromiso sincero y real con Dios. Así es. Y el Señor, mire lo que les dice: pelearé contra ellos con la espada en mi boca. ¿Qué les quiso decir? Tomen la decisión. O lo hacen ustedes o lo hago yo. Así les dice el Señor. Tomen la decisión de sacarlos de la iglesia, porque si no lo haces, yo lo voy a hacer. ¿Y qué va a pasar? Voy a traer juicio para ellos, pero voy a disciplinarlos a ustedes por haber hecho caso omiso a esta instrucción, a esta amonestación que yo les estoy dando. Pero viene algo muy lindo, y es la promesa. O sea, la promesa. Las promesas, yo creo que todas son hermosas, pero estas llaman mucho mi atención. Estas dos promesas que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo. Les dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí va: al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermoso. Dos promesas hermosas: una, que les va a dar el maná escondido, y una piedrecita blanca. ¿Qué quiere decir eso? El maná escondido, Andrés. El alimento espiritual, es así de simple. El sustento del creyente, esa fortaleza, esa llenura. El maná, recordemos que de representa dónde viene, del libro de Éxodo, que Dios alimentó al pueblo con maná, con ese pan. Con ese pan del cielo. Que representa a Jesús. A eso. ¿Quién es ese pan hoy? Jesús. Es Jesús. Él mismo dijo: yo soy el pan de vida, ¿cierto? Entonces, y lo lindo es que les dice que es el maná escondido, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos escondidos en Él. Que nosotros estamos escondidos en Jesús. Y también les da la promesa de esa piedrecita blanca. El Señor les da a entender algo
que ellos conocían muy bien, ¿cierto? Ellos sabían a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús. Y en este tiempo, al menos esa piedrecita blanca tenía 3 usos. ¿Cuáles eran, Andrés? A ver, la piedrecita blanca tenía 3 usos en esos tiempos. Cuando alguien ganaba una batalla o alguna competencia, le daban de premio una piedrecita blanca. Cuando iban a un banquete, le daban una piedrecita que servía como billete o la identificación personal. Y también la usaban, la piedrecita blanca, como señal de identificación de que era ciudadano de esa provincia. Y es probable que se refiera a esta última, porque como cristianos en Pérgamo no se les daba esa piedrecita, porque los cristianos en Pérgamo los hacían a un lado, eran menospreciados, rechazados. Pues al no darles ellos esa piedrecita por ser ciudadanos de Pérgamo, lo que el Señor les está diciendo, no importa que aquí no se las den, yo se las tengo, yo se las prometo, y además de eso, no va a ser solo una piedrecita, sino que en esa piedrecita va a tener algo muy especial, que es un nombre nuevo que solo lo va a conocer el que lo tenga. Y aquí, con respecto a ese nombre nuevo, hay varias posiciones también respecto a eso. Una es que puede significar esa relación ya de amistad, ya de coinonía, ya que vamos a estar viéndonos con el Señor cara a cara, contemplándolo. Lo otro es que dice que en el reino de los cielos o allí en la eternidad nosotros tendremos un nombre diferente al que tenemos acá. Pero también otros dicen que hace alusión o referencia al nuevo nombre de Jesús, que Jesús en la eternidad va a tener ese nuevo nombre y solo nosotros los creyentes vamos a saber qué es ese nombre o cuál es ese nombre. Amén. Entonces es hermoso lo que el Señor les promete a ellos, ese maná escondido, pero también les promete esa piedrecita blanca. Como quien dice, aquí no se la han dado porque lo rechazan, lo menosprecian, yo sé eso, pero yo se las voy a dar en la eternidad, porque a través de esa piedrecita ustedes van a ser ciudadanos del reino de los cielos. Y tan lindo Jesús que es como sanando esa herida interior de ese desprecio, ese rechazo del Señor. Allá lo desprecian, pero yo los acepto. Sanando esa herida, sanidad interior. Y ahora pasamos a la aplicación. Así es, ya para terminar, entonces Andrés, ¿qué podemos tomar nosotros hoy de la iglesia de Pérgamo? ¿Qué nos deja enseñanza la iglesia de Pérgamo para nuestros días hoy? A ver, no podemos tolerar el pecado y llamar las cosas como son. Si es pecado, pecado, y si es malo, malo, y a lo bueno, bueno. Entonces no confundirnos entre la gente, que la gente no sepa quién es uno. Ser cartas abiertas, como dice en la Biblia, y que las personas sepan cuál es el credo de uno, cuál es mi posición respecto al Señor. Entonces, mi santidad, yo no tomo, yo no bailo, yo no fumo, y me tienen que respetar eso. Así es. El Señor entonces, a través de la carta de Pérgamo, nos llama a nosotros a confrontar el pecado. Total. Pero también a restaurar al pecador, así como lo hace Él. Porque mire que los amonestaba, pero les daba la salida. Y además de eso, les daba una hermosa promesa. Amén. Nos llama a no tener una actitud permisiva y tolerante frente al pecado. Hay que denunciar el pecado, hay que decir, eso es malo, así no se debe hacer, al Señor no le agrada eso, no ponerle pañitos de agua tibia a nadie, no, ahora no estamos para eso, ahora estamos para decir lo que es malo, lo que Dios no le agrada, pero mostrar la salida, que Jesús tenemos vida, tenemos salvación, tenemos esperanza y que podemos todavía arrepentirnos, apartarnos y buscar esa vida de santidad para agradarle a Él. Y este mensaje también obviamente es para todos. Así es. Pero ¿cuántos líderes se dan cuenta de que otro líder, compañero del ministerio, está en pecado, algún hermano líder, y se quedan callados? Ya verá, no. Hay que confesarlo, amonestarlo, llamarlo con amor. Pero denunciar el pecado, eso hay que hacerlo, porque si no van a seguir, no permitirlo, porque si no uno lo hace, luego el otro, y no, la idea es que haya santidad y ser conscientes de eso. Amén. Entonces vamos a orar
y vamos a darle gracias al Señor Amén. por su palabra en esta Hoy hora. aprendimos mucho también de Pérgamo. Así es. Gloria Vamos a Dios. orar. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Amén. Señor, ayúdanos. Amén. Señor, que no toleremos el pecado. Sí, Ayúdanos a ser radicales, Señor, Amén. bendito. Así Que tomemos es. la decisión de seguirte, de entregarte el 100% de nuestra Sí, vida. Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos. Amén, ayúdanos. Perdona todos nuestros pecados. Amén. Límpianos con tu sangre preciosa. Sí, Y en el nombre Señor. poderoso de Jesús nos declaramos sanos, nos declaramos libres, Amén. nos declaramos santos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias. Gracias, Porque, Señor, no podemos comprometer la verdad. Así es. Ayúdanos a vivirla, a practicar Amén. la verdad. Amén. Y ayúdanos a no contaminarnos. Que Amén. cuando llegue la tentación y la prueba, ayúdanos y muéstranos la salida. Así es. En casa, si te sientes enfermo, declara en este momento Amén. sanidad sobre tu cuerpo. Así es. Tienes dificultades En económicas, el nombre Dios de te va a Jesús. abrir puertas de empleo. Amén. En el La nombre provisión de Jesús. Dios cae y llega hacia tu casa. Amén. En el nombre poderoso de Gracias, Jesús lo Señor. confesamos Amén. y lo creemos. Amén. Gracias, Gloria a bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. La iglesia de Pérgamo, una iglesia que comprometió la verdad, pero tú y yo no lo haremos, porque la verdad de Cristo Amén. resplandecerá en tu vida y en mi vida. Un abrazo, Dios les bendiga, nos vemos en nuestro Bendiciones. próximo video, la próxima semana, con las siguientes iglesias, iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis, para que estén allí muy pendientes. Amén. Un abrazo para todos, Dios les Bendiciones. bendiga. Amén.